vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a estar platicando, como ya lo viste acá arriba en el post, vamos a platicar sobre si le decimos a nuestros niños o no cuando tienen un diagnóstico. Me refiero cuando tienen alguna condición quizá de TDAH, quizá de autismo, quizá si están enfermos, si hay que estar de manera constante, estar visitando a un especialista, si hay que tener visitas al hospital o probablemente quizá a lo mejor una cirugía, quizá a lo mejor, pues a lo mejor de riesgo o no, pero quizá a lo mejor tratamiento, medicamento, etcétera. Estas visitas que de alguna manera son constantes al mismo lugar y que a veces los niños no les encanta ir a los hospitales o no les encanta hacer visita con personal de batas blancas porque quizá a lo mejor lo hemos tomado con niños que no les encanta, por ejemplo, las vacunas y que de repente les asusta y que pues no quieren hacer estas visitas. A veces también los padres nos da como mucho pesar que los niños se enteren, como de, pues que se informen, porque los padres pues en sí no sabemos tampoco cómo manejar lo que decirle, o a veces pensamos si no se da cuenta pues lo va a manejar muy bien y pues a lo mejor va a tener como menos resistencia. Entonces quiero compartirte los casos que me ha tocado en consulta alguna vez trabajar con situaciones como estas y que a veces son situaciones también, por ejemplo, como medicamento de TDAH, quizá a lo mejor también un diagnóstico de TDAH también, y que de repente hay algunos padres que prefieren no decirle a sus hijos por miedo a que a veces los mismos niños creen que el niño no va a poder o que eso va a bajar su autoestima y que por supuesto pues el niño no va a cubrir pues todo el ritmo de la rutina que tiene del día. Así que pues nada, vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí. Soy psicóloga clínica. Acompaño a los niños a trabajar sus razones de consulta, asuntos emocionales, y entran acompañados de sus padres, ya sea de papá y o mamá a consulta, y también soy mamá de dos y voy a estarme proyectando en ambas pantallas por si ven que estoy cambiando la mirada de un aparato a otro. Yo te platicaba que en consulta a los padres les cuesta mucho decirle a los niños o sentarse con ellos y tener una conversación como muy clara acerca de lo que está pasando. Y la verdad es que recibir un diagnóstico o imaginar que mi hijo pudiera tomar, te decía, medicamento, hay padres que prefieren no ir con el neurólogo o con el médico especialista también, porque nos da miedo de recibir una mala noticia y nos da miedo de que nos digan algo y que nosotros no podemos manejarlo. Entonces creemos que los niños lo van a manejar con la misma razón, con la misma interpretación, y que lo van a llevar a cabo también como nosotros, que los adultos nos cuesta mucho. Y la verdad es que los niños son increíblemente resilientes de manera natural y toman muy bien cuando se les acompaña a los niños, cuando encontramos las palabras adecuadas. No hay una receta mágica de cómo decirlo, pero sí es muy importante estar respetando la edad del niño, la personalidad y el entorno en el que está viviendo también, porque es bien cierto que también a los niños no podemos sobreinformar, pero sí podemos informarles. Ahorita te voy a dar algunas recomendaciones pues rapiditas para que tú puedas platicar con ellos. Ahora, es cierto que también puede ir de la mano, por ejemplo, una enfermedad. Si estamos hablando, no sé, a lo mejor, por ejemplo, alguna vez en consulta tuve una niña de 9 años que ya venía por una situación de autoestima y que de repente la niña no quería trabajar en muchas cosas que eran para ella. Entonces estaba muy ligado a autoestima. Y yo te platicaba que en la primera consulta, generalmente los papás cuando van, es una entrevista que van los dos padres de 3 horas aproximadamente, y ahí indagamos mucho sobre la razón de consulta y nos metemos muy a profundizar para ver qué es lo que está pasando con el comportamiento del niño. Entonces, recuerdo que esta pequeñita que venía sobre autoestima sí marcaba mamá como el peso, la talla de la niña, porque era una niña muy, muy pequeña, y digamos que tenía una talla grande para la edad que la niña en ese entonces tenía. Pero cuando empezamos a indagar más, mamá me platicaba que la niña tenía una situación de las plaquetas. Entonces, esas plaquetas, la niña tenía que estar sujeta no a dieta rigurosa, pero sí había alimentos que la niña no podía comer, porque
porque eso ayudaba a que el aumento del peso de la niña. Y cuando empezamos a revisar la autoestima por la que los padres venían a trabajar, era muy pegada a cómo los padres estábamos llevando la enfermedad de la niña, cómo lo estaban manejando y la niña cómo lo estaba interpretando y por supuesto cómo lo estaba viviendo. Entonces, digamos que este bajón donde la niña no quería cooperar, estaba muy apática, muy ensimismada, etcétera, era como una respuesta a cómo sobrellevar su enfermedad, era la manera en la que los papás lo estaban llevando. Ahora, era algo, o insisto otra vez, cuando los padres llegan a consultas porque ellos quieren mejorar, pues cómo estamos criando a nuestros pequeños y necesitamos una guía. Y en el dado caso, los padres siempre tomamos estas decisiones que creemos que son las correctas y en ese momento, pues quizá nos funcionaron. Pero cuando estamos viendo que ya hay cambios o que de repente no hay mejoras, es importante acudir con un profesional para que nosotros podamos ayudarles a ustedes de acuerdo a la dinámica que tienen en casa, a la personalidad, a la edad que tiene el niño y revisar la rutina que ustedes tienen en casa y dar recomendaciones para que el niño lo pueda manejar. Entonces, si me preguntan, Mónica, ¿debo decirle a mi hijo, por ejemplo, de un posible diagnóstico? ¿O debo decirle del diagnóstico porque ya lo tengo en mano? O Mónica, estamos teniendo estas visitas al médico de manera constante porque tenemos alguna sospecha. ¿Qué es lo que debo hacer? Mejor no le digo nada porque esas han sido también en consulta, también donde mamá recibe el diagnóstico y el niño no está enterado de lo que él está viviendo. Sin embargo, el niño se da cuenta porque la situación lo hace ver a él diferente. Y en la escuela nadie le marca lo que tiene de diferente. Pero el niño se sabe que hay capacidades que no alcanza, que no logra y eso le frustra mucho. Entonces a veces mamá prefiero no decirle porque siento que lo voy a limitar todavía más. Entonces siento que mejor si no le digo, el niño va a funcionar pues de manera regular, se va a sentir como los demás niños. Hasta que, claro, el niño se da cuenta en la escuela que él mismo se siente diferente y que siente que los demás compañeros logran, pero él no avanza mucho. Entonces, sí hay que decirle a nuestros pequeños qué es lo que está pasando con su diagnóstico, qué es lo que está pasando con su salud y esto es muy parecido para que te des una vuelta. Aquí en este espacio hay un video que, por ejemplo, lo hicimos hace algunas semanas, ahora en noviembre justamente, cuando hablábamos de cómo dar las malas noticias. Por ejemplo, hablamos hace también unas semanas de cómo decirle a nuestro hijo sobre la muerte de una mascota. En este mismo espacio y seguramente en otros vas a encontrar cómo decirle a mi hijo que me voy a separar, que nos vamos a divorciar, que va a llegar el hermanito, que a lo mejor papá o mamá está enfermo, porque ahorita te estoy hablando de decirle porque el niño lo está viviendo o lo va a empezar a vivir estas visitas tan constantes. Pero ni qué decir, por ejemplo, de si mamá o papá está enfermo. Incluso si papá ha perdido el trabajo, si nos vamos a cambiar de casa por alguna razón, sí, lo esperado es que nosotros informemos a nuestros pequeños para que ellos puedan aprender, sí a tomar decisiones, pero que también le entren a la rutina de estos cambios y que interioricen también de manera muy particular, pero también acompañados de familia, de todo lo que está pasando en casa, porque a veces es usual también que lleguen en consulta familias donde a veces los padres viven una dinámica diferente y esa información no le llega a los niños porque queremos protegerlos. Y proteger es bueno cuando vamos de manera saludable, queremos limitar, poder estirar. Yo les he platicado mucho sobre ciertas situaciones que todavía no es tiempo para los niños, pero no confundamos esta parte de la sobreprotección. Entonces, a veces no informamos, insisto otra vez, porque ni yo sé cómo llevarlo, Mónica, menos lo va a saber un niño de 5 años, por ejemplo, o como para qué se lo digo. Incluso si hablamos de la separación de los padres, a veces es, pues le digo al niño que me fui de vacaciones, que me mandaron de trabajo a una ciudad y hay veces los padres que dicen, no, yo le digo a mi hijo que estoy en la Ciudad de México, por ejemplo, porque aquí estamos en Tijuana y que regreso como en un mes, pero la verdad es que papá está viviendo en un hotel a 5 minutos de donde vive su hijo, pero no le dicen nada al niño otra vez porque
lo estoy sobreprotegiendo creyendo que lo estoy protegiendo. Y la otra también, el sobreproteger es creer que el niño no puede. Y como no puede, prefiero resolverlo yo solo como adulto y que el niño ni cuenta se va a dar. Porque dicen, total, es un niño pequeño, yo lo veo jugar, lo veo comer, lo veo dormir y veo que todo está bien. Como, ¿para qué se lo digo, Mónica? Y la otra también es que con la sobreprotección es el pensar que no puede. Y la otra es justamente también como no puede, prefiero llevarlo yo sola. Entonces, sí es necesario decirle al niño estas cosas que están sucediendo en casa, porque al final cuando recibimos un diagnóstico o el niño está enfermo o uno de los miembros de la familia está enfermo, sí hay alteraciones. Con alteraciones me refiero a los cambios, y son cambios significativos también en la familia, y que a veces el niño no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Él sabe que algo está pasando porque los adultos cambiamos nuestro comportamiento, pero a los niños no les queda claro. Y cuando a los niños no les queda claro lo que está sucediendo, ellos interpretan muchas cosas de acuerdo a lo que ven y a lo que sienten. Entonces, todo lo que ellos ven lo procesan acá arriba en sus pensamientos, construyen ideas, construyen conceptos de lo que está pasando alrededor. Lo que ven lo conectan con cómo me siento. Entonces, imagínate que tú como mamá estás muy preocupada. Si tú eres muy apegada a tu hijo está muy apegada contigo, imagínate, tú vas a estar preocupada cómo te vas a comportar, mamá. Y en ese comportamiento preocupado, ansioso, triste, enojado, irritable, tu hijo lo va a tomar y se va a comportar igual. Y es ahí donde llegan a consulta porque es un niño contestón, rebelde, Mónica ya no sé qué hacer con él, etcétera. Entonces es la manera en el adulto como yo lo estoy manejando, insisto, porque no quiero causarle una preocupación o no quiero que lo piense de manera muy fatalista, porque algunas veces hay algunas situaciones que pues tener un diagnóstico no es lo que se espera. Pero yo cuando los padres llegan a consulta conmigo que de repente tienen alguna sospecha, o que a veces los niños llegan y de repente hay, de hecho las mamás, justamente hace rato estaba platicando con una mamá que ella decía, es que yo siento como que hay algo, y no lo comparo con otro pequeño. Yo sé que son diferentes en cuanto a personalidad y tienen edades diferentes, pero sí creo que hay algo que no termina de decir que está dentro de la edad y que es lo esperado. Entonces, cuando llegan a consulta, yo no hago diagnósticos, y me lo han preguntado mucho sobre TDAH, autismo, lenguaje, etcétera. Yo los refiero con otros profesionales, pero las mamás sentimos cuando hay algo, y digo sentimos porque aunque tengamos hijo único, lo vemos con los otros niños y lo platicamos con las otras mamás de las cosas que vivimos y que hacemos con nuestros pequeños, y escuchamos. Y ciertamente los niños son distintos, pero se van mucho a la par en el crecimiento. Entonces, con esto me refiero que si a uno ya se le cayó el diente, se espera que dentro del círculo a los demás niños se les caiga el diente, no al día siguiente, pero en unas semanas más. A eso me refiero. Entonces, no comparemos a nuestros pequeños, pero sí me doy cuenta cuando ya empieza a haber una discrepancia de desarrollo respecto a los demás niños con los que mi hijo convive. Y es ahí donde los papás se dan cuenta y dicen, es que yo siento que hay algo que no está del todo, me mueve y me hace sentir inquieta. Y yo les digo a los papás, vayan, en este caso yo siempre los recomiendo con un neuropediatra, con el que tú quieras, acércate para que puedas diagnosticar. Ellos son los expertos en hacer los diagnósticos de una manera con mucho más certezas, porque son médicos. También habrá psicólogos que son expertos, pedagogos o psicopedagogos también que son expertos y que pueden darte una certeza. Y a veces yo te decía que los padres no lo esperamos, y los padres claro que no queremos esa noticia, porque pues no es algo que queramos, y puedo decirte que es una noticia desagradable, porque no es algo que nos pone feliz y que nos asusta, nos da miedo recibir, porque no sé qué esperar, y no es algo que yo tenía planeado, y que incluso a veces a los padres nos avergüenza
intensa. Y cuando ya los padres lo estamos procesando en el trayecto de que hacen el diagnóstico, a veces hay una aceptación por parte de los padres porque hay un acompañamiento. Nosotros como profesionales acompañamos a los padres y ellos se sienten como mucho más seguros. Y por ejemplo, yo de repente cuando trabajo con mamás que van en el camino del diagnóstico, aquí en Tijuana no hay un grupo de apoyo para madres con niños con diagnóstico. Sin embargo, de repente encuentras a otras madres que es como el empujar, el que ellas se sientan cobijadas, que no están solas, que lo que tú pasaste lo pasó otra mamá en un momento diferente, pero ella te puede platicar su experiencia y te puede contar ahorita en el tiempo presente cómo este diagnóstico a veces cambia la vida, sí, pero nosotros le encontramos como una nueva ruta, un nuevo sabor, una nueva dinámica, un tanto diferente, sí, pero el mundo no se termina. Es como mamá, vamos a empezar a trabajar la aceptación porque esto es un duelo. Vamos empezando por ahí de decirle a los niños acerca de su diagnóstico o de su enfermedad cuando nosotros como adultos estamos procesando y estamos empezando a trabajar el duelo para poder aceptar lo que está sucediendo y poderlo transmitir con seguridad a los niños. Entonces, yo te decía que yo siempre les digo a los papás, vayan y hagan el diagnóstico, ya sea con el médico, el médico neuropediatra, perdón, o con el pediatra o los especialistas. Siempre digo para descartar. Para descartar me refiero a para que te diga que no lo tiene o que no lo es. Y en el dado caso de que salga un diagnóstico positivo, mamá, tienes todas las recomendaciones. Ese médico que te dio el diagnóstico no te va a dejar sola, no te va a dejar solo, papá. Y va a trabajar en equipo con ustedes. Y los demás profesionales nos vamos a ir integrando. Por ejemplo, si necesita terapia de lenguaje, te tocará ir a visitarlo, pero también va a estar contigo y te va a dar recomendaciones y habrá que hacer visitas, pero no vas a estar sola. Sí hay que trabajar, pues yo les digo, cuando tienen un diagnóstico, traigan el diagnóstico para leer las recomendaciones y mi trabajo es apegarme mucho en lo posible a las recomendaciones que da el profesional y así, de repente también entra el nutriólogo, de repente entran otros médicos, otros especialistas y hacemos un trabajo en conjunto. Y a veces estas visitas a los especialistas, las madres o los padres conocen a otros padres que van en el mismo camino con un diagnóstico muy similar y de verdad es que se tejen redes de apoyo increíbles y fantásticas. Pero aquí otra vez, insisto, todo este es el proceso del duelo de cómo nosotros los adultos lo estamos llevando. Ahora, yo estoy pensando que quizá a lo mejor el niño tiene, a lo mejor yo te platicaba ahorita la niña de las plaquetas, que hay que estar trabajando el peso, que a lo mejor el niño está pasando por una situación de leucemia, quizá a lo mejor con autismo o TDAH, etcétera. Pero también puede ser desde a lo mejor algún desfase del lenguaje. Con un desfase en el lenguaje me refiero que tú ya lo ves de 6 años y que de repente hay algunas consonantes, algunos sonidos que le cuesta trabajo y a veces como mamás pensamos está creciendo, yo veo que ya se desarrolló, yo veo que lo logró a lo mejor en el último ciclo escolar, pienso que le va a ir muy bien en el siguiente, pero ya platicábamos aquí también en este espacio, platicábamos con Mayra, quien es profesional en esto del lenguaje y ella decía que el lenguaje, por ejemplo, se tiene que desarrollar, tiene que cubrirse todo el proceso completo hasta los 6 años, porque si a los 6 años no lo atendemos, pues a veces esto ya se queda, pues el cerebro ya lo procesa de esa misma manera y los sonidos pues cuesta mucho trabajo hacer algún reconocimiento. Entonces, a veces los niños, yo te decía que ellos lo sienten. Yo te voy a platicar, no es un secreto, yo se los he compartido todo el tiempo, que mi hijo pequeño tiene un desfase de lenguaje. Entonces, él aprendió a caminar tarde, él aprendió a dejar el pañal tarde, él aprendió a dormir quizá a lo mejor un tanto diferente también a su hermana, etcétera, y el lenguaje también lo llevaba un tanto diferente. Y otra vez, mi hija pues era como mi margen, digamos, en cuanto a la dinámica, pero claro, mi hija hubo otros procesos que ya súper adelantada en muchos de los procesos, por ejemplo, el lenguaje, ya a los 2 años ella ya hablaba súper clarito, tenía el vocabulario muy fluido, muy extenso para su edad, pero mi hijo pequeño no, entonces sus primeras palabras las dijo después de los 2 años, muy despacio, oraciones medias escuetas, las frases pues medias confusas, etcétera. Hasta ahorita que tiene 6 años todavía la letra que le hace falta trabajar mucho es la R.
Entonces es algo que le cuesta mucho. Y mi hijo al principio como que no lo había notado. Sin embargo, este ciclo escolar que ya está en primero de primaria y que ya empezaron a escribir, a leer, que ya arman palabras, quizá a lo mejor una oración con quizá a lo mejor 2, 3 frases, etcétera, palabras, perdón, oraciones con 2 o 3 palabras, es donde mi hijo, ahora que hizo ya la primera evaluación de primero de primaria, todo el vocabulario, de todo el abecedario, perdón, por ejemplo, la R, él no la reconoce todas las demás letras y la R no la reconoce y él mismo señala y dice, esta letra no sé cómo se llama. Y cuando hacemos los ejercicios, porque nos mandaron como un dictado para entrenar, para el examen, para practicar, esa letra era la única que se comía o que a veces la sustituía y pues ya la palabra ya salía un tanto alterada. Entonces, él me decía, es que esta letra no sé qué es, y claro, dices, si él no la pronuncia, o sea, no sale de su boca, vamos, el sonido, pues no lo escucha, y si no lo escucha, el cerebro no lo procesa, y si no lo procesa, pues claro que no lo puede reconocer, por ejemplo, en una hoja. También me refiero a eso, poderle decir al niño si hace falta trabajar en la R. Y mira mi R y las oraciones con la R. Ahora ya que mi hijo está yendo a terapia de lenguaje, la terapeuta pues le habla mucho con la reloj, la carrera y la rana. Entonces como que él identifica, claro, era la R la que me hace falta. Entonces, él sabe y él está consciente, porque al principio yo le decía, vamos a empezar a trabajar con lenguaje, y a veces mi hijo me decía, no, yo no quiero ir, no, yo no lo necesito, no, yo estoy bien. Pero ahora yo te platicaba que con el dictado y el escuchar a sus compañeros allá en la escuela que pronuncian muy bien la R y él no, entonces él empezó a ser consciente y dijo, sí es cierto, o sea, tienes toda la razón. Y cuando empezamos a trabajar lenguaje, porque ya lo habíamos hecho con otra terapeuta de manera muy diferente, entonces él dijo, sí quiero, porque reconozco que no puedo, y ahora él mismo se escucha, y a veces el escucharse y darse cuenta que se está sustituyendo una letra por otra, un sonido por otro, otra vez él mismo hace conciencia de sus áreas de oportunidad. Entonces me refiero a situaciones como estas tan... No quiero decir que son simples, pero vamos, a diferencia de una condición, que la condición pues ya es un ritmo de vida que se va a llevar quizá durante toda la vida. El desfase del lenguaje, que es algo como temporal, que vamos con terapia, algunos meses de inversión de tiempo, pues esto puede mejorar por mucho y es como una etapa y la vida continúa. Pero sí es importante decirle a los niños estas áreas de oportunidad para que los niños estén conscientes y quieran trabajar y empiecen a cooperar, empiecen a mejorar y por supuesto que haya resultados. Es bien sabido que, por ejemplo, de terapia me han preguntado, ¿puedo traer, no sé, al papá? O sea, ¿cómo obligo al papá? Es que si papá no quiere venir, no está consciente o no cree que esto funcione, por más que yo les dé recomendaciones, si papá no viene, esto no va a funcionar. Y me refiero de él. Por eso es, mamás, tú que estás aquí, con eso ya la hicimos, con eso ya estamos ganando, estamos avanzando mucho. Yo te voy a acompañar a ti, papá se puede integrar cuando esté listo, pero vamos a ser conscientes de la situación que tenemos, de estas necesidades. Entonces, sí hay que decirle al niño por lo que está pasando, y vamos a considerar también que, otra vez yo te decía que mucho es cómo los adultos procesamos esto que está pasando, porque no es algo que esperamos, no es algo que queremos, no es algo que nos agrade. Por supuesto que no lo queremos, estamos muy asustados, y aquí a lo mejor me dirás, ok, Mónica, yo me siento así, ¿cómo le hago para empezar a decirle a mi hijo de manera pues saludable? A lo mejor yo sintiéndome emocionalmente quizá a lo mejor estable, ¿cómo se lo puedo decir? Que yo lo procese primero para decírselo desde mi calma. Recuerda que los niños son resilientes de manera natural. Con resiliencia me refiero que los niños, si hay una situación que hay en el entorno, ellos la toman, pero no la ven tan catastrófica como la vemos los adultos. Y muchas veces las situaciones no son catastróficas. Esto de catástrofe, por ejemplo, va muy de la mano también con un tanto de ansiedad, porque de hecho la ansiedad es estar pensando y repensando las cosas una y otra vez, y me atrevo a decir que el 90 y tantos % de lo que yo estoy pensando es muy probable que no esté sucediendo y que por supuesto no va a suceder, pero mi cabeza no lo puede evitar y está pensando mucho en eso. Otra vez, entonces, esto es
cómo yo lo estoy tomando, si estoy preocupada y me estoy haciendo muchas ideas exageradas de lo que está pasando como adulto por la edad que tengo, por las vivencias, por mi experiencia y por el miedo que tengo de algo nuevo, que por supuesto todos le tenemos miedo o nos asusta a algo que no conocemos, pero los niños no lo ven de esa manera. De hecho, si tú al niño le presentas, por ejemplo, el uniforme es azul, pues él se lo va a poner sin cuestionar, y al ver a los otros niños azules se va a identificar y va a fluir y va a permitir ponérselo. De la misma manera, si yo se lo hago saber al niño cómo le hago llegar la información, el niño la va a tomar y va a fluir en manera en cómo los padres lo van a tomar. Entonces, yo te decía que la resiliencia es completamente algo natural en los niños. Es para los adultos que una manera de tomarla, cómo lo veo, cómo lo interpreto, es el caerse y volverse a levantar. Entonces los niños, yo me atrevo a decir que ellos no se caen, ellos es como, ok, ya me subí a la ruta, al tren, tú dime qué es lo que va pasando y yo me dejo fluir, porque no lo ven, yo te decía, con este catástrofe que nosotros lo vemos, y eso es algo que es una palomita gigante para los pequeños, porque lo van a ver como de manera... Te van a hacer preguntas, de eso no tengas duda. Ahorita te voy a decir en qué momentos te van a hacer preguntas, pero ellos lo van a ver de una manera muy natural lo que está pasando. Te van a hacer preguntas, pero insisto, si tú estás tranquilo, si estás en calma, si ya te informaste, ellos lo van a tomar desde cómo tú lo tomes. Pero imagínate que le das la noticia, pero tú estás angustiado, tienes miedo, quizá a lo mejor hasta tartamudeas, no te sientes seguro, o quizás se lo dice a alguien más. Imagínate tu hijo cómo lo va a tomar, cómo lo va a interpretar y cómo lo va a vivir. Hay que tomar en cuenta también que además de la resiliencia que tienen los niños, cuando tú le des esta noticia a tu pequeño, acuérdate de la rutina y la normalidad. Se espera que los niños, cuando hay un cambio afuera en el entorno, que los niños vivan su rutina de manera muy normal. Quiere decir que vamos a intentar que no haya cambios. Y yo les digo a los papás, ojalá pudiéramos controlar las situaciones y, si les es posible, hagan un cambio a la vez. ¿Qué te quiero decir? Que si tú vas a darle esta noticia al niño y le vas a platicar la enfermedad de él, o el diagnóstico, o este desfase que él tiene y que hay que estar trabajando, la rutina intenta no alterarla. Te quiero decir que por favor no cambies los horarios de hacer la tarea, no cambies los horarios de bañarse, no cambies los horarios a la hora de ir a comer, no cambies la rutina de quién lo va a ir a dejar a la escuela, quién lo va a recoger, quién le ayuda. Todo debería de quedarse igual para que el niño sienta que esto no cambia las cosas. Ahora, es muy probable que cambie la dinámica, porque pues claro, a lo mejor me vas a decir, Mónica, pues claro, yo me daba cuenta que pues la tarea no la quería hacer, que le costaba mucho trabajo, claro, y ahora ya sé que, por ejemplo, es el TDAH, ¿no? Pero otra vez, a manera de cómo tú lo tomes, a manera de cómo tú te informes y lo acompañes, el niño lo va a tomar y va a decir, mira, pues el TDAH, mi mamá me acompaña, pero me queda claro, por ejemplo, qué es, y me queda claro cuál es lo que yo debería de lograr, cuáles son las cosas que me cuestan, porque estoy consciente también de ello, pero todo lo demás se espera que siga normal. Entonces, ahora, con esto te quiero decir, por ejemplo, nos vamos a sentar a hacer la tarea, pero... quizá a lo mejor antes yo no sabía que la tarea se debería de hacer en un lugar en silencio, sin distracciones, y nosotros teníamos la televisión prendida. Entonces pues ya me dijo Mónica que la tarea se hace en el tiempo de hacer la tarea y con la televisión apagada, y la televisión la puedes ver cuando hayas terminado de hacer la tarea. Entonces parece que seguimos en la rutina, que sí hay cambios, pero la dinámica es la misma. O sea, seguimos haciendo la tarea otra vez, quizá en el mismo horario, pero con la diferencia de que ahora apagamos la televisión. Otra vez la televisión está prohibida, pero la televisión tiene un horario después de hacer la tarea. Entonces, ¿ves cómo es la misma rutina, pero nos apegamos a las recomendaciones de los profesionales para que el diagnóstico, la enfermedad o el desfase funcione, fluya mucho mejor, y pues pueda lograrse una vida de calidad y un ritmo de calidad para el niño y también para la familia. Ahora, muchas veces yo te platicaba que esto lo tomábamos los adultos con sobreprotección, y esto es pensar que el niño no puede, que el niño va a tener miedo. Por ejemplo, hace mucho tiempo me tocó el caso en consulta de una pequeñita que ella tenía 5 años. Cuando ella me fue a visitar tenía como 6 añitos.
Me fue a visitar como por allá de un abril, mayo, por ejemplo, y ella en diciembre había pasado por una situación. Resulta que la pequeñita, no recuerdo muy bien, pero ella fue de visita al hospital por algo que le tocaba, por ejemplo, una vacuna, de repente se le complicó con una gripe, algo que parecía pasajero. Y todo esto sucedió allá en Estados Unidos. Entonces, de repente se le complicó una cosa con la otra. La niña se quedó en el hospital porque habría que atenderle esta complicación, que realmente no era como algo mayor. Cuando le empiezan a hacer los análisis a la niña para atender esta situación, se dan cuenta que su corazón no estaba funcionando de la mejor manera. Y te estoy hablando de una niña, yo te decía pequeñita, de unos 5 o 6 años. Resulta que la niña, al final de cuentas, como en septiembre le hicieron una cirugía que le llaman a corazón abierto. Tengo entendido que es, pues, abren, sacan el corazón y creo que empiezan a hacer una cirugía afuera, etcétera, a una niña tan pequeña. Entonces, claro, imagínate de ir por una vacuna que se complica con otra cosa y de repente tener esta cirugía, pues claro que como papá es algo que no esperas. Los papás siempre estuvieron muy abiertos ok, es lo que hay que hacer, está bien, hay que hacer una cirugía, está bien, todo. Pero la niña al principio sí le estuvieron diciendo las complicaciones, hay que estar de visita al médico pues mucho más constante, hay que quedarnos en el hospital. De repente la niña se quedaba al hospital a dormir a lo mejor algunas noches de manera muy consciente y la niña pues con mucha disposición y cooperar con toda esta actividad. Yo recuerdo que por allá en septiembre sucedió cuando le hicieron esta cirugía que los papás le dijeron a los médicos, hay que decirle a la niña que le van a hacer la cirugía. Y entonces los médicos le dijeron, no le digas nada porque va a ser una cirugía súper rapidita, en cuestión de un ratito la niña ya va a estar afuera, ya sabemos qué es lo que hay que estar trabajando, no la preocupes, no le digas nada. Resulta que la niña, los papás lo atendieron, no le dijeron nada a la niña, y la cirugía se complicó. Hubo un momento donde la niña pues murió durante ese tiempo de la cirugía y la indujeron a coma para poderla despertar. Afortunadamente así fue como la niña pudo regresar a la vida. Después que la niña regresó, la niña, recuerdo que de septiembre a diciembre, enero, todo ese tiempo estuvo en el hospital. Ahí la niña dormía todos los días, ahí vivía. La familia se mudó al hospital durante todos esos meses y la niña la dieron de alta como por allá de enero y la niña vino conmigo, como yo te decía, como en abril o mayo, para empezar a trabajar todos estos traumas, porque son traumas, lo que generó todo esto de no haberle dicho a la niña y lo que estaba pasando con la cirugía y de no decirle que se iba a quedar tanto tiempo en el hospital, porque los papás se inventaron historias para evadir decirle lo que realmente estaba pasando. Entonces la niña estaba preocupada y ansiosa de lo que estaba pasando. Y como esa tengo otras tantas historias que a veces es un miedo de un adulto, de repente es como también otra niña que visitó al hospital también y que por ejemplo a ella le hicieron una cirugía también de urgencia. Creo que la niña tenía como 12 años y la anestesia no le hizo efecto de manera inmediata. Entonces ella, lo que yo entendí es que ella ya tenía los ojos cerrados, pero el oído todavía estaba escuchando y su cerebro estaba todavía procesando lo que estaba escuchando. Entonces ella escuchaba cómo los médicos podían hablar y cómo se disponían a hacer la cirugía y la niña estaba procesando todo. Entonces, de hecho, esta pequeñita llegó conmigo porque ya a su edad de los 12, 13 años tenía un miedo muy intenso y cuando empezamos a rascarle la razón del miedo, venía de esa cirugía donde la niña a ojos cerrados escuchaba todo lo que estaban los médicos pues poniéndose de acuerdo para hacer la cirugía y ella pues no podía hacer nada porque estaba completamente anestesiada con ojos cerrados, pero ella estaba escuchando y procesando todo lo que estaba pasando. Entonces imagínate el miedo de la niña y otra vez es trabajar el trauma de la niña más adelante. Ahora, yo estoy poniendo en situaciones pues muy complicadas, muy complejas, pero y los niños otra vez, a manera de que tú no se lo dices, no lo compartes, otra vez desde tu ansiedad, desde tu preocupación, papá, mamá,
los niños lo van a tomar y lo van a vivir con ese miedo. Ahora, yo te estoy hablando de una resiliencia muy natural en los niños, pero también ahora está comprobado, por ejemplo, que si los niños, por eso los niños se recuperan tan rápido de, por ejemplo, de cirugías, porque los niños, yo te decía que ellos no piensan en que esta cirugía puedo morir como los adultos lo pensamos. Entonces, los niños vas a entrar al hospital, incluso ya hay muchos hospitales muy empáticos con el ritmo del niño que les ponen batas de colores y de repente había un médico que les ponía un casco como de astronauta, también como espacial, y se los ponía acá atrás en el cuello y les daba un tour como superhéroes que llegaban a la sala de cirugía. Había otros que ponían una nave espacial y disfrazaban la máquina donde metían a los niños. Entonces es esta empatía donde hacemos como un juego a los pequeños, pero los niños saben lo que está pasando y los niños cooperan y tienen esta resiliencia. Yo te decía que de manera natural, pero de manera biológica las células, de verdad, las células, si por ejemplo los adultos que de repente nos da un bajón de yo no voy a poder, me voy a morir, no voy a estar bien, tengo miedo. Claro que las células biológicas de nuestro cuerpo, de manera biológica, van a dar este bajón y es donde de esto de manera natural nos va a costar mucho trabajo reponernos, sanar, sentirnos bien. Los niños, yo te decía que ellos tienen una resiliencia y no ven esto catastrófico. Entonces mi mamá dice que todo está bien, el médico dice que todo está bien y todo tiene buena cara, entonces yo me siento segura y claro que lo quiero hacer. Y cuando salen de la cirugía, entonces ellos ven que todo está bien, que todo se ve seguro afuera y los niños van a fluir y va a salir el niño así del hospital, así de su diagnóstico, va a cooperar, va a identificar cuáles son las áreas de oportunidad y se va a dar cuenta, porque yo te decía que los niños se dan cuenta cuando ellos no pueden. Entonces, al saberse que hay mejora, pues claro que quiero que todo esto fluya mejor y quiero cooperar. Entonces, hay que tener esta parte de cuidado de la sobreprotección, de creer que los niños no van a poder, de creer que los niños van a tener los mismos miedos que nosotros y que como yo lo veo con esta preocupación, o sea, si yo no puedo, mi hijo menos, Mónica. Si está tan chiquito, ¿el qué va a saber de esas cosas? O sea, ¿como para qué se lo digo? No, mejor yo le miento que el medicamento es no sé qué cosa, o mejor ni medicamento le doy, mejor me evito las visitas al médico y ni le digo nada, ¿como para qué? Entonces, esa parte hay que cuidarla mucho. Y mi recomendación es que entre más pequeño se lo hagas saber a tu hijo, me refiero entre más pequeñito esté de edad, mucho mejor lo va a tomar el niño. Tú no vas a tener que estar indagando, tu hijo no va a indagar tanto en preguntas, va a tener mucho menos miedo, va a tener mucho más disposición, lo van a tomar con mucho más normalidad y todo va a empezar a fluir mucho mejor entre menos te tardes. Entonces, a veces me toca en consulta que los padres van a diagnóstico por allá de diciembre y no les dicen a los niños hasta como mayo porque ya tienen el diagnóstico, pero mamá dijo, me voy a esperar, o sea, como que pienso que todo esto fluye muy bien, me cuesta, hay algunas partes que me cuestan, pero prefiero no decirle a mi hijo, mejor se lo digo después hasta que digo, Mónica, no, siento que ya no puedo, y entonces traen el diagnóstico y ahora sí, Mónica, ayúdame. Pero muchos de los niños que van a consulta, yo te decía que no están enterados de lo que está pasando en casa. O sea, yo nada más veo que mi mamá está preocupada, pero no me queda claro como por qué. O mi mamá, por ejemplo, a lo mejor si ella piensa que no sé, que el TDAH es muy malo, por ejemplo, pues entonces yo soy un niño malo, o hay algo que está muy mal en mí, o yo soy un problema. Entonces, pues no voy a fluir o no voy a... Con fluir me refiero que se suba al tren de lo que se debería de hacer. Entonces empiezo a tener resistencia a la nueva rutina o a las nuevas recomendaciones o a la nueva dinámica porque veo a mi mamá que está preocupada. Entonces aquí es una cuestión de que se acerquen a profesionales para que les acompañemos de manera muy particular con sus pequeños y con el diagnóstico. Entonces yo te decía que entre más pequeños le des la noticia a tu hijo, con mucho más naturalidad lo va a tomar y va a tener mucho más disposición y menos miedo para poderlo trabajar. Ahora, es bien claro que todos los niños responden diferente. ¿Por qué responden diferente? Me refiero a cómo lo toman. Porque, la personalidad de cada niño es diferente, el entorno de cada niño es diferente y la edad, me refiero a la etapa donde está, pues lo va a tomar de una manera muy diferente. Entonces, quizá a lo mejor de repente me toca mamá que dice, bueno, tengo 2 niños, por ejemplo, con autismo,
pero pues sí tienen personalidades diferentes. Claro, me di cuenta en edades diferentes. Yo era una mamá que estaba en etapas diferentes, tenía otra edad incluso, vivíamos en otra casa, en otra ciudad, entonces me resulta que es diferente. Claro, mamá, que es diferente. Entonces, cada niño responde otra vez en sus propias particularidades, pero mucho lo toma en cómo los adultos estamos resolviendo en duelo. Si ya lo estamos aceptando, ahora es muy difícil aceptarlo, insisto, porque no lo esperamos. Es muy complicado. Desde que nosotros planeamos un niño, o aunque no lo planeemos, de repente cuando nos embarazamos, tanto papá como mamá, ponemos muchas expectativas de cómo debería de ser un embarazo. Y de repente cuando algo pudiera suceder, incluso durante el embarazo, nos cuesta muchísimo. Y hay decisiones incluso muy, muy complicadas que hay que tomar desde el embarazo. Entonces, otra vez, si tú estás en proceso o sospechas que a lo mejor tu hijo tiene algo, que yo te platicaba que las mamás somos tan sabias y vemos cuando hay algo que no termina de encajar en nuestro hijo, si tú crees que esto está pasando, por favor acércate a un profesional. Yo te decía, a un neuropediatra con experiencia o conocimientos porque ya ahorita ya vas a encontrar mucha información. Por ejemplo, no sé, se me ocurre hablando de un diagnóstico, o sea, ¿cuál es la diferencia entre TDAH y autismo? Ya hay muchísima información, que muchas veces hay puntos que son muy similares, pero claro que hay otros puntos donde puedes descartar y poder enfocarte más como hacia uno. Entonces, si tú tienes alguna sospecha o quizá a lo mejor ya estás en el proceso, otra vez, mamá, permítete acompañar de un profesional, porque a veces también en la familia es muy complicado y a veces en la familia les cuesta mucho poder aceptar el diagnóstico y hay una negación. Y a veces estos miembros de la familia no ayudan a los padres a que los padres tengan una aceptación de una manera mucho más calmada. Entonces, claro que tienes derecho en sentirte frustrada, enojada. Lo que no se vale también es sentirse culpable. Por eso es la importancia otra vez de acudir con un profesional, porque a veces los padres pensamos qué hice yo para que esto sucediera o qué no hice, qué dejé de hacer para que también esto sucediera. Entonces, esas condiciones realmente muchas veces no hay como un porqué de alguna condición, algún desfase, yo te decía alguna enfermedad, etcétera. No sabemos por qué sucedió, pero aquí lo importante es que nosotros los adultos empecemos a trabajar esto para va a ser la manera en la que lo vamos a dar con nuestro pequeño, que lo vamos a informar. Y de verdad es que en consulta, cuando yo he trabajado situaciones de duelo con los niños y sus padres, es increíble, y me atrevo a decir que yo creo que el 99% de los niños que vienen conmigo a consulta para trabajar el duelo, los niños son quienes más rápido lo procesan, quienes más rápido van durante el proceso, porque el duelo lo vamos trabajando como por pequeñas, no etapas, pero es como hoy vamos a ver sobre este tema, por ejemplo, y lo platicamos y lo compartimos y lo dibujamos y lloramos y lo expresamos, y la siguiente semana vemos otra cosa. Entonces, en esta, por ejemplo, lo visto del día de hoy, hay niños que lloran, se abrazan de sus padres, se ríen, lo viven. Y muchas veces los niños van como que se suben en una montaña, ¡fum!, todo como de bajada, porque ellos, otra vez, cuando ellos están informados y son acompañados, los niños van, o sea, fluyen bonito. Y muchas veces los padres, yo te decía, casi el 99% de los niños con los que yo he trabajado el duelo, los niños lo logran como muy a la dinámica de ellos, yo te decía, con esta resiliencia, pero los padres se detienen mucho. Y a veces los procesos se hacen un poquito más largos o se esperan o se tardan un poquito más en procesar, justamente porque los adultos, pues de repente con todo lo que tenemos, a veces nos limitamos y son nuestros propios miedos, nuestras inseguridades que nos hacen ir como que de repente poner pausas, y los niños no hacen pausas. Ellos viven su miedo, viven sus preguntas, viven su preocupación, viven su tristeza, se sienten asustados, pero cuando se les acompaña otra vez desde la calma, en lo posible para los adultos, los niños se sienten seguros, aunque este proceso sea muy complicado. Entonces,
Parte de esto también, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Ya te platicaba, la resiliencia, vamos a ayudarles a que ellos lo puedan lograr de manera que les informemos. Hay que tratar de que la rutina sea lo más parecida posible. Sí va a haber algunos cambios, pero todo es para mejorar, pero vamos a intentar que haya un orden. De hecho, muchas de las familias que van a consulta ya tienen ordenada una rutina o una idea de lo que quieren hacer, pero decían, Mónica, yo no sabía cómo hacerlo. Conmigo, con cualquier profesional que trabaje con niños enfocado, les vamos a dar recomendaciones para que logren una estructura que les va a ayudar mucho a poder lograr cuando hay algún diagnóstico, incluso cuando hay alguna enfermedad también, para que la familia tenga una ruta y no se sientan desbordados o que hay muchos huecos, por ejemplo. Entonces, la sobreprotección vamos a dejarla fuera, porque no hay cabida en pensar que yo voy a resolver por el niño o que el niño va a estar viviendo esto, pero que ni siquiera se va a enterar. Y de verdad es que esto es muy triste porque los niños en la escuela se dan cuenta. En la escuela ningún niño trata especial a otro niño, lo trata de una manera igual con las capacidades que tiene, lo ayudan y son empáticos, pero no lo ayudan porque lo subestimen, lo ayuda porque les nace del corazón y van incluyendo al niño en las actividades que les son posibles y el niño otra vez fluye porque se permite vivirlo también. Yo te decía que entre más pequeño, pues muchísimo mejor que lo puedas informar. Sé consciente de que todos los niños responden de manera diferente por su edad, por su personalidad y por el contexto que el niño está viviendo, y prepárate para responder todas las preguntas que tu hijo te pueda hacer. Ahora, muchas veces los adultos solemos dar esta noticia con sermones, otra vez a mi necesidad de adultos muy rebuscados, con un lenguaje que no se entiende. Los niños, recuerden que sus periodos de concentración son muy chiquitos, su vocabulario es mucho más claro, más breve y muy literal. Entonces vamos a ser como muy claros. Y cuando tú das una noticia, de repente es como decirle al niño lo que está sucediendo. Y yo te decía en el punto anterior donde los niños responden distinto, como puede ser que sea tu hijo que te haga muchísimas preguntas, como puede ser que tu hijo no te haga ninguna. Puede ser que a lo mejor el día de hoy no te haga ninguna porque no me quedó claro muy bien lo que dijiste, pero me lo voy a llevar y me voy a ir a dormir. Y puede ser que el día de mañana tenga alguna pregunta de algo que platicamos, a lo mejor el día de ayer, pero también de lo que pudimos haber platicado hace una semana o de lo que platicamos hace un mes. Pero te prometo que esa información se la va a llevar el niño y la va a estar procesando otra vez a su ritmo. Entonces prepárate para las preguntas. Te prometo que muchas de las preguntas de los niños son incómodas porque los adultos no sabemos qué responder. Tenemos miedos o tenemos todavía estos tabús que no sé cómo solucionarlos, cómo trabajarlos. Pero realmente las preguntas que te hacen los niños pues son las cosas que se viven todos los días y que los niños en su curiosidad quieren aprender, porque a la edad de un niño pues están explorando, son científicos naturales y lo que quieren es aprender, pero no te quieren incomodar, no te quieren manipular, no te quieren a ver qué se siente o a ver, quiero probarte cómo te estresas. Claro que no. Entonces, prepárate para las preguntas en los distintos tiempos. Yo te decía que como puede preguntarte algo el día de mañana, como te lo puede preguntar hoy en la tarde, como te lo puede preguntar en una semana. Ahora, ¿cuáles son las cosas que definitivamente tienes que evitar, de las cosas que no debes hacer cuando le estás dando a tu hijo esta información? Yo te decía, entre más pequeño, mejor, muchísimo mejor. Entre más te tardes, tu hijo va a procesar mucho más. Y es muy probable que cuando tú se lo quieras decir, tu hijo ya esté muy lastimado del bullying en la escuela. Es muy probable que la autoestima de tu hijo ya esté muy adelgazada porque pues él pensó que podía, porque vio a sus compañeros que podía, y qué frustración que ellos aprendan a leer y yo que no logro nada. Incluso hay escuelas que te dicen, bueno, si tu hijo está en segundo de primaria y va a pasar a tercero, te recomiendo que repita segundo. Y hay papás que dicen, no, es que se va a quedar atrás, que los niños, el bullying. Papá, si te lo está diciendo, es porque a lo mejor otra vez hay niños que junto con el diagnóstico también a veces traen una edad madurativa menor a la edad que tienen los niños. Quiere decir que si tu hijo tiene 8 años, tal vez la edad madurativa de acuerdo al diagnóstico probablemente tiene 6, por ejemplo. Entonces, si tú lo mandas a tercero, lo estás exponiendo a una carga de información que no puede lograr ahorita. Y no estoy diciéndote que no pueda tu hijo. De hecho, otra vez, profesionales que trabajan con niños los acompañan y los niños pueden lograr esta madurez. Pero es una cuestión de que trabajen en equipo y que tú como papá empieces trabajando la aceptación y este duelo para que
acompañes a tu hijo a adquirir herramientas para este nuevo reto que se les presenta. Entonces, entre más tiempo tardes, no quiero decir que va a ser más complicado, pero no va a ser más sencillo. Y es probable que tenga tu hijo mucho más preguntas. Y yo te decía que probablemente ya estés en una etapa donde ya esté muy lastimado de bullying, donde la autoestima ya esté muy desgastada también y donde él sienta que no puede. Y entonces, por mucho que tú quieras ayudarle o que lo acerques a un profesional, probablemente el proceso se haga más largo, porque hay que estar trabajando otras áreas antes de ayudarle con las recomendaciones específicas para la enfermedad o el diagnóstico. Otra cosa que no debería de suceder, que puedes hacerlo, pero yo te invito otra vez a que intentes hacerlo tú, es que esta noticia no se la dé a alguien más y deberías dársela a tu papá o mamá. Cuando damos una noticia otra vez, sin exagerar las cosas, por ejemplo, con una enfermedad o con un diagnóstico, quizá a lo mejor la interpretación es sí eres diferente, pero con estas diferencias hay puntos muy buenos que otros niños no tienen. O sí, hay algunas áreas de oportunidad que hay que estar trabajando que, claro, otros niños no lo tienen. Pero estas preguntas que yo te decía en el punto anterior, prepárate para las dudas que tu hijo pueda tener, no se las va a responder alguien más. Ahora, yo he convivido con profesionales que trabajan con niños que de verdad lo que son de pediatra e infantil lo tienen como anillo al dedo. De verdad que tienen tacto para trabajar con niños, pero me ha tocado trabajar profesionales que ponen en el título que son X profesional pediátrico y la verdad es que de pediatra no tienen nada. Hay que estar trabajando con ellos la parte, es esto del tacto. De repente hacen cirugías y el vocabulario que usan o lenguaje tan brusco para dar una noticia es muy dura. Entonces, si tú como adulto no lo terminas de procesar, de repente esta empatía con los niños, ¿cómo logras una cirugía, por ejemplo, ambulatoria, si no hay esta empatía para el niño? Entonces, por eso lo indicado es que no se lo diga a nadie más que papá y mamá, a menos que sientas que no puedes y que es necesario decírselo al niño. Si acompaña, por ejemplo, no quiero decir que tú como mamá digas, bueno, yo no se lo puedo decir, pero por ejemplo el médico sí. Otra vez regresamos, si tú sientes que este médico le hace falta tacto para trabajar con los niños, no creo que sea la persona indicada. Pero puedes decir, a lo mejor papá sí tiene esta parte donde puede decírselo, porque yo se lo digo y me quiebro, por ejemplo. O yo se lo digo y a lo mejor no encuentro las palabras de cómo decírselo. O a lo mejor, Mónica, exagero las cosas. Ok, acompaña de tu mamá, acompaña de tu hermana, quizá a lo mejor acompáñate de la maestra, pero que tú estés presente. De tal manera, yo te decía que tu hijo lo va a tomar con seguridad a medida que tú lo logres con seguridad en lo posible. Porque él va a decir, esto está bien, porque mi mamá está bien, y porque ella me dice que esto se puede trabajar, y porque ella me dice que esto va a mejorar. Pero si mi mamá me dice que va a mejorar, pero yo la veo asustada y de repente está llorando y entonces no sabe qué hacer y entonces me dijo la verdad a medias, como que ya no me queda claro. Y de repente otra vez los niños lo interiorizan. Acuérdate que el niño en su etapa infantil, de manera muy natural, es egocéntrico como cualquier otro, muy natural en una etapa infantil. Entonces es algo, el problema soy yo. Ya no es el TDAH, sino el problema soy yo. Hay un mal comportamiento que está mal en mí, hay algo que no está bien, yo soy un problema. Cuando no estamos hablando del niño, estamos hablando de la condición que tiene el niño. Entonces, de preferencia, que no se lo cuente a alguien más, a menos que tú estés presente y acompañes por las dudas que pudiera tener el niño y el abrazo, esta parte de contener que los niños necesitan y que nadie se lo puede dar mejor que papá y mamá como personas pues más cercanas. Otra recomendación que no debes hacer, por favor, papá y mamá, no hagan sermones gigantes, largos. Yo te platicaba con estos vocabularios rebuscados y de palabras inentendibles, por favor, que no se entienden y que son muy largas y que le lees el diagnóstico y lo que dijo el doctor. Hácelo como muy breve, como una platicadita chiquitita de minutos chiquititos. Los niños tienen periodos de concentración, por ejemplo, un niño quizá a lo mejor de 3 años, de 4 años, sus periodos de concentración son de quizá a lo mejor unos 8 o 10 segundos. Entonces imagínate, platicaste con él y en 10 segundos ya lo perdiste. Entonces tu vocabulario tiene que ser breve, cortito y con palabras muy claras
a la edad que tiene tu hijo para que lo pueda entender. Entonces, olvídate de los sermones, olvídate de hacer esta plática larga, aburrida, por supuesto. Papá, por favor, no hagas estas oraciones o esta explicación fatalista. Con fatalista me refiero que se acabó el mundo, que ya no hay otra cosa, que es la cosa más terrible, más pesada, más fatal, lo más extremo. O exagerado, por ejemplo, esa es otra. Porque lo que queremos es que sí nos está costando aceptar esto, pero tiene solución. Vamos a ir con profesional, fuiste a hacerlo con este profesional, él ya nos dio unas recomendaciones, nos dijo que esto es lo que vamos a hacer, en la escuela se va a platicar con la maestra, pues a lo mejor ahora ya, claro, ahora ya ves que te costaba mucho trabajo concentrarte, que tú te movías mucho. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, ahora qué es el TDAH. El TDAH hace que tu cuerpo se mueva mucho. Claro, hay que estar concentrados. Entonces, pues vamos a estar trabajando en que permanezcas más tiempo sentado. Pero claro, antes la maestra te regañaba porque no sabíamos que estaba el TDAH. Entonces el TDAH de repente te va a distraer y te va a llamar y te va a decir muévete, y está bien, vamos a decirle a la maestra que tu cuerpo así es como funciona, pero tú puedes moverte quizá a lo mejor en tu silla, pero hay que terminar el trabajo. Entonces el niño, ok, no soy yo, es el TDAH. Y ya otro profesional nos va a ayudar cómo lograr las tareas, cómo lograr concentración en clase, cómo lograr que a lo mejor en la noche puedas dormir, cómo vamos a lograr que de repente tengas momentos de calma. Dale estrategias al niño, o sea, dile que hay soluciones para lo que estamos, porque yo ahorita te estoy hablando de nada más decir, por ejemplo, bueno, aquí hay un TDAH, fuimos al doctor y esto es lo que hay. Pero a veces resulta que tú eres autista, tú eres esto, etcétera, y otra vez ponemos etiquetas en lugar de dar soluciones en las áreas de oportunidad. Y ahorita un área de oportunidad, por ejemplo, no es un diagnóstico o no es una enfermedad, pero pudieran ser algunos comportamientos que van de la mano también de acuerdo a la condición o la enfermedad. Otra también es que, ¿qué es lo que no deberías de hacer? Que ya una vez que te sentaste con él o con ella, con tu hijo, para poderle decir esta situación, es que tú digas, pues ya te lo dije, me voy a lavar los trastes y me voy a ir, voy a salir y te vas a quedar con tu tía, por ejemplo. Yo te diría que ese día que le diste, que te sentaste con él y le platicaste lo que estaba pasando, quédate cerca con tu hijo. Vean películas juntos al rato, vayan a salir a caminar. Acuérdate que el niño, como reaccionan diferente, es muy probable que tu hijo, digamos que es un 50 y 50. O sea, es un 50 que solamente te escuche y que te diga, porque no está entendiendo, porque esto es nuevo para mí y mi cerebro no está procesando. Pero me voy a ir a jugar y de repente el cerebro me va a recordar, knock, knock, aquí acuérdate que platicamos con tu papá de algo, pregúntale, por ejemplo. Entonces él se va a levantar y te va a preguntar más al rato. Por eso es que mi recomendación, no lo dejes solo. Pero como puede ser que en ese momento que platiques con él, tu hijo te pregunte, ¿y qué es TDAH? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Entonces tú puedes poner algunos ejemplos con algunas películas. Por ejemplo, ahorita ya hay muchísimas películas de Disney que abordan muchísimos temas, y la serie esta de Blue, de la familia de los perritos, es una serie preciosa que tiene muchísimos capítulos y trabajan muchísimos temas. Y yo recuerdo que había uno de una perrita también, que de repente estaba como en mucho movimiento también, y trataron sobre algunos de estos temas. O sea, tú te puedes apoyar de material para poderlo explicar de una manera clara. Otra vez, acompáñate de profesionales también. De repente cuando los padres van conmigo y ahora cómo se lo hago saber, otra vez me apego a sus necesidades, a su razón de consulta, a las recomendaciones del especialista, y yo les digo, papá, ¿quieres traer al niño? Y aquí se lo decimos, te doy las herramientas a ti, tú lo trabajas en casa y te doy recomendaciones para que tú lo puedas trabajar a tu ritmo. Pero aquí es como lo quieren hacer los padres. Entonces, no lo dejes solo después por todas las preocupaciones, los miedos, las preguntas que pudieran surgir, o a lo mejor tu hijo está muy en calma, pero ese día que le vas a decir, por favor, no lo dejes solo el resto del día. Ya casi para terminar, yo te decía que así como los niños reaccionan de maneras diferentes, como te pueden hacer pregunta, también no esperes que tu hijo reaccione de manera inmediata o que lo procese de manera inmediata. Yo te decía que entre más pequeños estén, pues no quiero decir que procesen menos, pero tienen menos vocabulario los pequeños, y pues hay que estarles como ayudando para poder entender mejor cuando están más pequeños. Cuando van creciendo, pues la lógica les va acomodando mucho en la cabeza y ellos van haciendo sus propios procesos, sus propias conjeturas. Entonces,
aquí lo importante es que tu hijo pueda tener preguntas y si no las tiene, también está bien. Entonces, lo que te quiero decir ahorita es, no esperes inmediatez. Puede ser que ahorita no te diga nada, pero que te haga todas las preguntas cuando ya terminamos la conversación. A eso me refiero. Y casi la última es, intenta evitar inventar historias. Entonces, no inventes historias como para convencer al niño, por ejemplo, de medicamento. No inventes historias para crearte tú una nueva, como hacer una rutina, por ejemplo, que a veces es, no sé, digo ahorita quizá un ejemplo muy burdo. Una mamá el otro día decía que para quitarle el chupón al niño, pues mamá no se lo podía quitar, pero mamá no tenía esta firmeza para decir ya no más chupón, claro, de manera gradual, pero que quisiera ella empezar. Un día se le hizo fácil y le dijo al niño como que no. Vino por ahí un ratón que necesitaba un chupón y me preguntó, ¿me lo puedo llevar? Y entonces yo le dije, sí, llévatelo. Y se lo llevó y no pude hacer nada y el chupón se fue. Y de repente el niño, o sea, ¿cómo? Pero ¿cómo? Cuando el niño empieza a crecer es como, o sea, me mentiste, porque el niño en algún momento otra vez lo va a procesar, si es que se acuerda, pero si no es, ¿pero por qué? ¿Pero por qué lo trajo? Y a veces son maneras que encontramos en ese momento de solucionar, pero a veces generan otra vez más estrés o hace esta situación mucho más grande. Entonces, a veces los adultos tenemos mucho miedo a estas situaciones y a veces preferimos no decir o no hacer, otra vez para no generar a esto que ya es grande para mí como adulto, hacerlo como mucho más grande. Y ya para terminar, pues busquen acompañamiento profesional. Yo te decía que en Tijuana no hay un grupo de apoyo a padres con diagnóstico, desafortunadamente. Pero yo he tenido la fortuna que de repente cuando hay algún padre que resulta con diagnóstico, de repente es mamá, no lo veas como un túnel interminable. Claro, tienes todo tu derecho de pensar así ahora porque pues esto es nuevo para ti. Pues me imagino que así es porque no puedo decir que lo entiendo porque pues no lo entiendo, pero quiero que sepas que esta es como tú tenías una ruta trazada con tu hijo en esta dirección por nuestras expectativas, pero ahora tienes un diagnóstico y esto es para decirte que la ruta que a ti te va a funcionar es de este lado, donde a lo mejor ni siquiera volteaste a verla, no sabías que existía, pero esta es la ruta que te va a funcionar. Entonces, él te va a decir cómo va a funcionar y yo te voy a acompañar durante esa ruta. No estás sola, no estás solo. Cuando los padres o madres se sienten como, wow, más en calma, empiezo a tener una aceptación y empiezo a trabajar, allá afuera, en el contexto afuera, en el entorno, me doy cuenta que hay otros padres, Mónica, que en el salón de mi hijo hay otros, no sé, una compañera de trabajo, no tenía idea que estaban pasando por lo mismo. Y entonces esos padres que ya lo viven, es como si fueran un colchoncito bien suavecito para los padres que apenas van empezando y hacen que este túnel ya no sea tan oscuro. Y cuando les acompañamos los profesionales, pues nos damos cuenta que todo esto va teniendo mejoras, que vamos acomodando las cosas en su lugar y que todo es como mucho mejor porque no estoy solo, no estoy sola. Entonces, de hecho, los miércoles, aquí voy a hacer el comercial ya para cerrar, los miércoles aquí en Tijuana empezamos a hacer una terapia grupal para mujeres todos los miércoles a las 9:30 y terminamos a las 11:30 y sí es exclusivo para mujeres y nos acompaña Jorge, es el único hombre psicólogo, él trabaja terapia de pareja y trabaja proceso individual con adultos y yo como profesional de niños. Y es una reunión donde nos juntamos las mujeres y platicamos de estas cosas que nos pesan y que a veces ni siquiera compartimos, a veces incluso con el esposo, no lo compartimos con amigas y a veces son estas cosas que nos pesan y que solamente las tenemos en casa o las traigo yo cargando, pero no sabía que no estaba bien sentirlas o no sabía que así se sentía o no sabía que pesaba tanto hasta que lo escuché de alguien más. Entonces, cuando van a estas terapias en grupo, es como poner muchas situaciones ahí en círculo que hacemos cuando nos sentamos y a veces yo no me daba cuenta que me sentía así hasta que lo escuché en alguien más. Entonces, no es una terapia de acompañamiento para los adultos,
pero sí recibimos a las mamás que traen cualquier situación y les ayudamos a que vayan encontrando luz en todo lo que están viviendo. Entonces, si tú no estás en Tijuana y vives en otra ciudad, busca estos grupos de apoyo a papás o mamás con diagnóstico. Aquí en Tijuana hay uno que se llama Mamis and Daddies en Facebook, así es como lo encuentras, y son papás donde sus niños tienen diagnóstico. Cualquier situación que tú tengas, ellas te van a ayudar con muchísima empatía, te cobijan muy bonito y te dan recomendaciones como otra vez si tú tienes sospecha, en dónde debes empezar a buscar. Y pregunta también, por ejemplo, en algunas instituciones públicas muchas veces tienen estos círculos que no los conocemos, que son estas terapias grupales de apoyo para yo poderme sentir cobijada y tener herramientas como papá o mamá. Yo te decía porque yo pensé que esa era la ruta, pero ahora resulta que tengo que acomodarme como este lado, pero se ve como medio oscuro, medio que no le entiendo nada y pues no me siento seguro de entrarle por ahí. Pero a veces las instituciones públicas tienen estos servicios que no sabía yo que los brindaban y a veces los dan de una manera también como gratuita. Así que el día de hoy no traje libros. Yo te decía que antes daba los lives en el consultorio y ahí pues tengo todos los libros. Pero sí hay libros, por ejemplo, ahorita yo no tengo ningún libro en consulta sobre yo tengo TDAH, por ejemplo. Pero creo que hay un libro que se los voy a pegar aquí ahorita que terminemos, que quizá a lo mejor también un tema muy, muy similar. No recuerdo cómo se llama, pero hice un reel para que me sigas allá en Instagram de un niño que se llama Juan que no tiene una pierna. Entonces de repente el niño llega al parque y de repente hay alguna niña que ella lo observa y no estoy muy segura si le hace la pregunta de qué pasó con su pierna. Y de repente empiezan a llegar más niños y le empiezan a hacer muchas preguntas y hay un momento donde Juan se siente bastante incómodo acerca de estas preguntas. Y ya hasta se nota enojado, incluso de repente les empieza a contestar como no muy agradable. Y de repente la niña que se llama Ramona, su amiga, que fue la primera que llegó, empezaron a inventar así, a hacer un juego muy divertido. Cuando menos sintieron ya todos los niños estaban metidos en el juego y lo de la pierna ya no fue tan importante. Y de hecho Juan en la última página donde ya se cierra el libro dice, ¿quieres que te conteste qué pasó con mi pierna? ¿Es importante? Y le dice Ramona, no es importante. Y continúan como el juego. Y es un libro muy bonito que el autor le falta una pierna, no tiene una pierna. Y fue un libro que yo le compré a mi hijo justamente porque ninguno de mis dos niños tienen alguna condición, pero en su salón de clases sí hay niños neurodivergentes. Entonces, ¿cómo le puedo yo explicar a mis hijos que los demás niños funcionan de maneras distintas que mis niños? Entonces, de hecho, mi hija cuando estaba en segundo, que llegó a la escuela donde está ahorita, ella se dio cuenta que había una niña de su edad, pero que era más alta de estatura, que cuando ella se frustraba se tiraba al suelo. Entonces mi hija ya entendía como que los niños muy pequeños eran los que hacían berrinches y se tiraban al suelo, pero ella ya estaba muy grande, como que no entendía. Y un día me senté con ella y le expliqué, es que los cerebros de los niños funcionan diferentes, todos los niños funcionan diferente, por lo tanto sus cerebros son distintos. Entonces, cuando tú llegas a esta edad, pues ya no haces berrinche porque tienes palabras para poderlo explicar, pero a ella las emociones le funcionan de manera diferente y hay cosas que le cuestan y su cabecita procesa conceptos pues de una manera diferente. Entonces, por eso es que la manera de expresar como tú cuando pides, bueno, la de ella es tirarse al suelo. Y está bien, es la manera en la que ella maneja su enojo. Solamente, pues no la dejen sola. Si tú la ves que está llorando, que está sola, pues llama a algún maestro para que él venga a solucionarlo. Con eso la ayudas demasiado. Entonces, ella aprendió en ese entonces, cuando tenía 7 añitos, que todos funcionábamos de maneras diferentes, que los cerebros son diferentes, por lo tanto tenemos comportamientos diferentes. Claro, una cosa son los comportamientos de los niños que de repente por el divorcio, quizá a lo mejor están enojados. Quizá porque los papás se están separando, por eso el niño está asustado, pero hay otras cosas que ya funcionan. El comportamiento es así porque el cerebro es así y ya no es de afuera, sino es ya algo orgánico de su cuerpo. Entonces a mi hijo le compré ese libro que en aquel entonces no existía porque el libro es muy reciente y no recuerdo cómo se llama el libro, pero se los voy a poner una fotito y les voy a pegar el reel para que vayan y lo busquen porque está precioso ese libro. Así fue como le expliqué a mi hijo sobre la diferencia, porque en su salón de clases
había un niño que es un niño con autismo, un niño autista, perdón, y el niño pues no le gustan los sonidos fuertes, y mi hijo desde que, yo no sé si desde que estaba bebé, pero desde que estaba bebito, perdón, desde que estaba en la pancita, pero desde que era muy bebé, como hacía sonidos con su garganta, o sea, como y luego así ruidos. Y yo recuerdo mucho de una tienda a la que fui, que yo lo traía porteando aquí con el rebozo, y estaba yo parada así como que haciendo fila para pagar, cuando de repente mi bebé, no sé, como de unos 5 o 6 meses, hacía sonidos con la garganta muy fuertes, y la gente se asustó porque de dónde venía ese sonido, y era pues mi hijo que hacía sonidos. Entonces hasta ahorita sigue haciendo sonidos con la garganta muy fuertes y pues no muy agradables de repente. Entonces la escuela me notificó: mamá, fíjate que está sucediendo una situación, están compartiendo mesa con otro compañero y José está haciendo muchos gritos que pues al niño le inquietan, entonces por favor hay que trabajar. Y cuando yo le pregunté: mamá, ¿el niño tiene alguna condición?, me dijo sí. Ok, ya entendí, entonces gritos no. ¿Okay? Yo me senté con José y le expliqué: José, este niño, su cerebro funciona diferente. El tuyo tolera muy bien los gritos y te encanta hacer ruidos, y tus amigos probablemente les encante también, pero este niño en particular no. ¿Por qué? Porque así es su cerebro. ¿Por qué? Porque así son sus oídos y está bien. Entonces, cada vez que tú gritas, lo asustas y él se siente muy preocupado y tiene miedo. Por eso se tapa sus oídos. Entonces, por favor, no lo hagas, eso no está bien. Y él lo entendió. Entonces encontré después en una visita en Gandhi ese libro y pues lo empezamos a leer, y fue como entendió que las personas somos diferentes, pero que hay muchas cosas que no importan. Por ejemplo, en eso del juego, yo le decía: mira, él puede jugar y puede trepar y puede hacer muchas cosas, y le falta su pierna, y al final es como: ¿importa la pierna para jugar? No, no importa. ¿Ok? Entonces así es como les enseñamos a los niños que son diferentes, porque esa es la otra parte también de cómo se lo explico yo a mi hijo. Y de eso sí tengo un libro allá en la consulta, que también cuando lo vaya y me dé una vuelta, si es que lo encuentro ahorita por internet, se lo subo. Y es, por ejemplo, hay un libro que es Mi hermano tiene autismo, ¿ok? Entonces también es para trabajar la empatía, pero es para los niños. Cómo me entero o cómo soy empático con las necesidades de alguien más. Y les voy a subir este post el del libro, para que ustedes le puedan dar una revisada, y voy a ver si encuentro por ahí algunas páginas en PDF también para que ustedes lo puedan ver. Así que pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que pues hoy hayamos aprendido cosas nuevas que nos pueden funcionar, y que compartas este video para que otros padres puedan estar enterados. Y me voy dando cuenta que si tú le pones me gusta al video, el algoritmo de Facebook lo va compartiendo. Si no le ponemos me gusta, pues lo va a dejar como en ese cajón. Y yo he sido muy transparente todo el tiempo. Les he platicado que la página no está monetizada. Yo no gano ningún centavo. Nadie me está patrocinando, nadie me está pagando. El interés nada más pues es el gusto por mi trabajo, y porque ojalá mucho más padres estuviéramos pues en el mismo canal. Elena Ruiz dice: gracias por compartir. Elena, muchísimas gracias y bienvenida. Y de este lado veo que no hay comentarios. Así que pues nada, los invito a que se den una vuelta. Yo les platicaba por allá por Instagram. Allá les comparto reels chiquitos sobre diferentes situaciones que vivo como mamá. También les comparto algunas situaciones que vivo en la consulta y algunas recomendaciones. Incluso allá les comparto también más sobre libros. Acabo de pedir uno en Amazon también, que se los voy a compartir porque está muy precioso, y es justamente para hablar sobre el duelo, para que se vayan a dar una vuelta. Y pues nada, ahora sí me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Ya estarás viendo aquí en el apartado de eventos lo que hay para los días siguientes, incluso hasta diciembre es donde tenemos la agenda, y en enero volvemos a empezar, y en la portada vas a ver el tema que vamos a platicar la semana que viene. Así que pues nada, me despido de ustedes y les dejo un abrazo gigante donde quiera que estén.